Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar llamado con el tema Auditoría Ágil, a cargo de la ingeniera Vanessa Rodríguez, que es auditora de informática forense. Les dejo con Vanessa. Vanessa, puede iniciar. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Me es un gusto poder coordinar con la Universidad Politécnica Salesiana esta charla de auditoría ágil, ya que en estos momentos de crisis que estamos viviendo es donde más ágiles debemos de ser con todos los trabajos de auditoría interna, ser flexibles, adaptables, ajustar los planes de auditoría con lo que se pueda auditar hoy en este momento de crisis. Aquí vamos a presentar un poco el tema de lo que es la definición. ¿Qué nos dice la auditoría interna? Pues en este caso, la auditoría interna tiene como definición, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. ¿Cuál es la misión de la auditoría interna? Es de mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis en base a riesgos. ¿Cuáles son los principales fundamentos para la práctica profesional de la auditoría interna? Como podemos ver, se demuestra integridad, demuestra competencia y diligencia profesional, es objetiva y se encuentra libre de influencias, es totalmente independiente. Se alinea con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la organización. Está posicionada de forma apropiada y cuenta con los recursos adecuados. Demuestra compromiso con la calidad y la mejora continua de su trabajo. Se comunica de forma efectiva, proporciona un aseguramiento en base a riesgos, hace análisis profundo, es proactiva y está orientada al futuro. Promueve la mejora de la organización. Como es de nuestro conocimiento, la pandemia ha ocasionado una crisis a nivel mundial de gran impacto, con efectos incalculables en muchos ámbitos de la sociedad, siendo como uno de los más importantes y de mucha preocupación el tema de la salud y la vida de las personas. No obstante, hay otros temas que también deben de ser abordados, como la gestión de crisis para superar la situación y tener una adecuada recuperación, como lo es la resiliencia. La pandemia ha generado crisis en las organizaciones, ocasionando en muchas de ellas la paralización de sus actividades. Sin embargo, para muchas organizaciones, esto ha representado un desafío de adaptación al cambio y de supervivencia. Ante los escenarios que estamos viviendo, la misión de la auditoría, que como bien lo dije, es la de mejorar y proteger el valor de las organizaciones, se mantiene, pero la forma de concretarla es la misión que requiere de agilidad y adaptabilidad. Lo que nos empuja a los auditores internos a través de nuestros servicios de asesoría a identificar y abordar con prontitud y firmeza la manera de apoyar a la organización a afrontar una crisis. Para entrar un poco ya en el tema, que es el tema de auditoría ágil, que es la que vamos a presentar, tenemos aquí una pequeña definición de qué es agilidad. Tenemos que actúa o se desarrolla con rapidez o prontitud, da diligencia rápida y aguda. Entonces, en base a esto nos ayudaría a ser el auditor que realiza su trabajo bien y rápido. En este caso es hacer el trabajo bien y rápido, no hacerlo bien sin hacerlo rápido. Esto nos ayuda mucho a adaptarnos e implementar de la mejor manera posible prácticas de auditoría ágil, de acuerdo con nuestro tipo de industria, tamaño de departamento y tipo de empresas. En el ámbito del auditor se escucha mucho la frase de ser y parecer, cómo somos y cómo parecemos ser. Tenemos algunos ejemplos como ser lento y parecer lento, eso es un fracaso. Ser lento y parecer ágil es un engaño.
Ser ágil, parecer lento, lamentable. Ser ágil y parecer ágil es la excelencia. Ya depende de nosotros cómo nos vemos y cómo queremos ser vistos. La terminología ágil viene del mundo del desarrollo de software y da énfasis a individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Muchas otras metodologías o prácticas han sido aplicadas en el mundo de desarrollo de los procesos, de los negocios, en el mundo de las actividades, entre otras cosas. Algunas de las metodologías provienen del mundo de la tecnología de la información y es el caso de la auditoría ágil. Las empresas y los desarrolladores de TI utilizan cada vez más métodos ágiles en lugar de cascadas para crear sistemas y aplicaciones. Cuando el enfoque de cascada se basa en la predecibilidad y los procesos, un enfoque ágil se basa en la adaptabilidad y el tiempo de respuesta. Entrando en tema de la efectividad y la eficiencia de la auditoría, tenemos aquí un cuadrante donde tenemos que en el eje de las X tenemos la efectividad, que es el logro de los resultados, y en el eje de las Y tenemos la eficiencia, que es el buen uso de los recursos. Como nos podemos dar cuenta, en el primer cuadrante, que nos dice que no es efectiva, pero sí eficiente, es algo como que hacemos mal, pero rápido. No es sostenible en el tiempo, terminará dañando la reputación de la función de auditoría interna, cae en riesgo de desesperación o de convertirse en un mal necesario. En el segundo cuadrante, donde tenemos fracaso, que es la parte de ni efectividad ni eficiencia. Es mal y demorado. La reputación de la función de auditoría interna está dañada posiblemente, desaparece o existirá como un mal necesario si es que hay alguna obligación de tenerla. En el siguiente cuadrante, que es lamentable, sí efectiva pero no eficiente, es algo que lo hacemos bien pero demorado, donde la función de auditoría interna no es valorada a pesar de que hace un buen trabajo, pues lamentablemente no sabe capitalizarse ni comunicarlo, cae en riesgo de desesperación o de convertirse en un mal necesario. Y en el último cuadrante que tenemos aquí, que es la excelencia, que es la efectividad y la eficiencia, es bien y rápido, donde la función de auditoría interna es valorada y respetada en la organización. Es una función necesaria, debe mantener este enfoque y así asegurar su continuidad en el tiempo, que es básicamente lo que buscamos en nuestro trabajo como auditores, aportar a la organización, agregar valor a la misma. Vanessa, se fue el audio. Sí. Tenía un problemita ya ahorita. Listo, gracias. Entrando un poco ya en el tema de auditoría ágil, tenemos aquí unos conceptos que nos indica según la firma Deloitte. ¿Qué es auditoría interna ágil? La auditoría interna ágil es una mentalidad que adoptarán los equipos de auditoría interna para centrarse en las necesidades de sus clientes internos, acelerar los ciclos de auditoría interna, impulsar una comprensión oportuna, reducir el esfuerzo inútil y generar menos documentación. ¿Por qué es importante implementar la auditoría ágil en la auditoría interna? ¿Qué nos dice? Permite a auditoría interna responder rápidamente a los cambios que el negocio necesita, reduce el tiempo entre descubrir y entregar información relevante, construye el conocimiento específico de riesgo que el área auditada necesita, evita la entrega de informes carentes de problemas relevantes y cumple con los compromisos convenidos con la administración, priorizando el alcance de cada auditoría. ¿Cuándo deberían las funciones de auditoría interna considerar un enfoque ágil de auditoría interna?
Los grupos de auditoría interna deben considerar un enfoque de auditoría ágil si necesitan completar más auditorías en el mismo tiempo o menos, promover relaciones más cercanas con las partes interesadas y entregar informes más relevantes y de mayor impacto con menos documentación. También puede permitir que los auditores internos respondan rápido y eficazmente a medida que evolucionan las estrategias, prioridades, tecnologías, competidores, regulaciones y riesgos evolucionan. ¿Qué nos indica Deloitte con respecto a los mandamientos de la auditoría interna ágil? Que es orientado a resultados y crea valor, que es justo a tiempo, proactividad, proyectos personalizados y enfocados en el riesgo y la generación de valor, un enfoque colaborativo que implica acompañar a nuestro cliente. Se atreve a pensar diferente, explorar nuevos caminos, quitarnos de la mente, esta es la forma que siempre lo hemos hecho. Estar dispuesto a aprender mientras se avanza con transparencia y alineación, comunicación continua con las partes interesadas, ser rápido e interactivo, en vez de estar apegado al plan. Impacto sobre la prolijidad lo suficientemente bueno. Los mismos, estos mandamientos que apreciamos en esta presentación pueden ser declarados en los estatutos de auditoría interna, donde podemos indicar que se va a implementar una metodología de auditoría ágil en su práctica profesional. ¿Cuál es el impacto que ocasiona el implementar una auditoría ágil? Definir caminos más cortos con resultados perspicaces, involucrar a los interesados con mayor frecuencia, generar menos documentos pero con comunicación frecuente, que es tener menos documentación pero con una interacción en la comunicación más afectiva, que la comunicación sea asertiva. En el punto 4 tenemos que acelerar los tiempos y la redesignación de recursos, que es dejar de hacer auditorías gigantescas, buscando auditorías más enfocadas a ciclos cortos y accionar recursos de acuerdo con sus destrezas y habilidades. En el punto 5 tenemos finalizar una actividad de auditoría interna en el punto de rendimiento decreciente, producto mínimo viable. En este caso, nosotros como auditores podremos auditar procesos infinitamente, ir cada vez más al detalle, buscando más observaciones, más hallazgos, pero en algún momento de la auditoría tendremos que tener esa sensibilidad de enfocarnos en lo más importante, en esa parte del 80-20, que es identificar cuando se llega al producto mínimo viable y entregar un buen informe de auditoría a la empresa, que aporte y agregue valor. En el punto 6, empoderar a los equipos de auditoría interna. Este punto es muy importante, ya que ellos tendrán la capacidad de actuar con un margen importante de decidir y de reorientar los esfuerzos de auditoría, que no se sientan atados a un plan, sino más bien que busquen retroalimentar y coordinar con la supervisión de auditoría interna, del auditor interno. Deloitte nos indica que la adopción exitosa de la metodología ágil en auditoría interna depende del mutuo entendimiento de los objetivos, transparencia sobre el trabajo y la búsqueda de eficiencia. Tenemos aquí también otro punto, con respecto a qué nos indica ISACA para la auditoría ágil. No hay una separación entre fases. Esto significa que la planificación y el trabajo de campo pueden funcionar en paralelo. Solicitar al inicio una muestra de datos de ser necesario, no es, lo que nos indica que no es necesario esperar a que la planificación sea completada para solicitar datos. Los datos a menudo pueden hablar por sí mismos mucho mejor que un usuario. En el punto 3 tenemos que al final de la auditoría se produce un documento formal, lo que significa que no
haya planificación. Solo significa que los documentos formales se producen al final, documentando lo que se hizo en la auditoría, en lugar de la comprensión inicial de lo que estaba planeado hacer. En el punto 4, tenemos que todos los esfuerzos deben darse desde el inicio para determinar asuntos claves. En este caso es generar documentación formal, que será el informe final. En el punto 5 es, por ejemplo, la gestión de tiempo, no crear los cuellos de botellas. Tenemos aquí un ejemplo que es documentar y escribir los hallazgos en los tiempos óseos. En el momento en el que no estamos realizando alguna actividad, podemos hacer la documentación de los hallazgos. Y en el punto 6, que es el tema de cambiar los recursos. Esto se lo realizaría si es necesario en algún momento de la auditoría ágil realizar algún cambio en el equipo de auditoría que esté realizando alguna actividad. ISACA nos presenta una comparación entre la auditoría ágil y la auditoría no ágil. ¿Cuáles son los aspectos de la auditoría? La duración de la auditoría. En una ágil sería rápido, en una no ágil sería lento. La calidad de la auditoría, en la ágil sería generalmente mejor en la medida que más tiempo puede dedicarse a asuntos materiales. Más desafiante, especialmente para auditorías complejas. La complejidad de la auditoría generalmente necesita auditores más altamente calificados y en la no ágil puede ser ejecutada por auditores menos calificados que reciban una lista de pasos detallados. La flexibilidad de la auditoría, más fácil de adaptar a los cambios en la evaluación de riesgo. En la no ágil necesita una revisión formal del programa de auditoría. Otro de los aspectos es el liderazgo, generalmente más importante, al menos durante las etapas iniciales, esto nos indica la ágil. Y la no ágil es más democrática en la medida en que todos los miembros del equipo participan en forma similar. Otro aspecto es la interferencia con el tiempo del auditado. En la ágil nos dice que en el principio puede involucrar más reuniones cortas con los auditados. En la no ágil, en principio menos, pero más largas reuniones asumiendo que todo salga bien. ¿Cuáles son las acciones que requiere una auditoría ágil? En la parte de la planeación tenemos realizar un plan de auditoría basado en riesgos y flexible. En 2, considerar cuando el trabajo requerido es de aseguramiento y o asesoría. 3, hacer una planeación razonable de cada trabajo, sin exagerar y sin improvisar. 4, considerar periodos adecuados. Si no hubiera una razón en particular, pueden ser los últimos 6 meses como una alternativa. Iniciar cuando ya se tenga información para empezar. No esperar a tener toda la documentación para poder avanzar con nuestra revisión. En el punto 6, considerar actividades en paralelo y no solo secuenciales. En el punto 7, realizar auditorías más enfocados en lo relevante, importante, el 80-20. 8, considerar cuándo es más apropiado una revisión especial específica en vez de una auditoría de un proceso de inicio-fin. 9, presentar la planificación de auditoría en formato de caso de negocio. En este caso puede ser el modelo Canvas. En la otra opción, en las opciones requeridas por la auditoría ágil en la ejecución es aplicar un balanceo adecuado de esfuerzos, tiempos para auditar y para documentar. Utilizar la tecnología, monitoreos de auditoría continua, el data analytics, etc. Como punto 12 tenemos la comunicación de resultados dinámicos e interactivos durante la ejecución del trabajo.
Pueden ser reuniones de trabajo, de cierre del trabajo de campo, pueden ser vía mail, puede ser un informe borrador. En el punto 13 tenemos diseñar los documentos de auditoría, como son los papeles de trabajo, para que tengan una utilidad progresiva. En la ejecución, incluir en los informes las observaciones más relevantes del trabajo. No todo debe de ir en el informe. En el punto 15, utilizar un formato de informe que presente su contenido de manera interesante y atractiva para los destinatarios. Deberían de ir los más destacados, como son el objetivo, el alcance, los antecedentes, los resultados y las recomendaciones. Y estas observaciones, en lo posible, deben de ser en una sola página, donde se pueden reflejar los resultados de la auditoría realizada. Como punto 16, revisar cada 3 meses qué se puede mejorar, aligerar en la metodología que se está aplicando. Aquí tenemos una comparación de la auditoría tradicional con una auditoría ágil. Pues en la auditoría, como podemos ver en la auditoría interna tradicional, es una sola línea: planificación, ejecución, revisión y reporte. En la auditoría ágil tenemos en cambio auditorías cortas que pueden durar entre 6 a 8 semanas, las mismas que comprenden ciclos cortos que pueden ser de 1 a 2 semanas, donde en cada ciclo corto hago una planificación general. Y luego hago para cada ciclo corto, me fijo en algo particular de ese proceso para realizar una revisión, algo planificado en respecto a en lo particular que haya encontrado en ese ciclo, ejecuto la auditoría, comunico los resultados y paso al siguiente sprint. Y mi resultado de esta auditoría sería la suma incremental de cada resultado de sprint que haya encontrado y que haya conversado con las áreas. Como podemos apreciar en la gráfica, tenemos la metodología Scrum, que en este caso es una de las metodologías que nos ayuda para el tema de la auditoría ágil, donde tenemos un equipo ágil que está conformado por el propietario del producto o proceso, que está altamente comprometido y trabaja con el equipo Scrum. Tenemos el papel del Scrum Master, que es eliminar los obstáculos al rendimiento del equipo. El equipo es autodirigido y centrado en los resultados, en el cumplimiento de las tareas necesarias para completar el sprint. El equipo Scrum es el que convoca las reuniones diarias para responder a 3 preguntas importantes, que son: ¿qué logró cada miembro del equipo ayer? ¿Qué logrará cada miembro del equipo hoy? ¿Y qué obstáculos potenciales o reales existen? Y para concluir, tenemos que los departamentos de auditoría interna, en este caso, pueden elevar su rendimiento a través de la metodología ágil, ya que está fomentada a la comunicación, a la innovación y a la transformación, a la vez que genera una planeación de auditoría más colaborativa, una mayor participación de las partes interesadas, ciclos de auditoría más rápidos y reportes más útiles. Entre los puntos más importantes de lo que nos indica una auditoría ágil es entregar resultados rápidos y bien, sin dejar de cumplir las normas. Equipos de auditoría flexibles, empoderados y autoorganizados. Involucrar a los interesados con mayor frecuencia. Aplicar una metodología ágil como Scrum, que es la que vimos en la presentación anterior. Sustituye un plan rígido con un plan de mejora adaptable que se ejecuta paralelamente con algún trabajo en terreno.
no elimina el control de la calidad ni la documentación del trabajo hecho. Genera menos documentos, pero con una comunicación más frecuente. Fortalecer el trabajo con el uso de la tecnología, ser y parecer más ágil. Muchas gracias por la atención prestada. Si tienen alguna pregunta. Gracias, Vanessa. Gracias por la explicación sobre auditoría ágil. Dos preguntas. La primera, cuéntanos, si un estudiante desea comenzar en esta rama de auditoría informática forense, ¿qué recomiendas? ¿Qué pasos deben de seguir? ¿Hacia dónde deben de ir? ¿No? ¿Cómo se podrían guiar? Bueno, en este caso primero tendría que, uno de los puntos más importantes es que le guste el tema de la auditoría. Y algo más que me indicaba, ¿me recuerdas la? ¿Cuáles son o hacia dónde, cómo podría iniciar, ¿no? En esta rama? Hay una materia dentro de la carrera de computación, hay una materia de Exacto, auditoría, sí, hay una carrera, bueno, en su momento cuando yo estudié tenía una una materia, materia. No sé pero en la parte de ustedes, dentro de la malla que tengan, si existe la materia de auditoría. ya, pero en la práctica, ¿hacia dónde deberían ir? Bueno, tú estás perteneces a un grupo, por ejemplo, una Exacto. invitación al grupo, o donde se podrían por capacitar, profundizar temas, y sobre todo lo que es auditoría ágil. Claro, bueno, en este caso pertenezco a la Asociación de Auditores Informáticos Forense. Están cordialmente invitados en participar en los cursos que se está promocionando, el tal vez pertenecer y querer ser socios de la misma asociación. Ya. Otra pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que se pueden llegar a cometer en el momento de aplicar una metodología ágil? ¿Cuáles son los errores más comunes? Sí. Bueno, en este caso es que la metodología no nos funcione dentro de nuestra empresa, de que no estemos todos en la compañía alineados en querer llevar todos estemos hablando del mismo tema, pues, ¿no? Entonces, de que auditoría esté por un lado y tenemos una parte de sistemas que no esté queriendo aportar o apoyar a la auditoría o a la metodología que se está implementando en la empresa como tal. Cuando arman los sprint, toman el mismo tiempo que por lo general se toma para armar un sprint en software. Sí, sí. Todos nos manejamos en base a lo que nos indica la metodología. Ya. Y por último, ¿alguna acotación o recomendación que puedas llegar a darnos? Bueno, que la recomendación o la acotación que le puedo dar es que, bueno, pues en este caso, como la situación en la que estamos viviendo, si bien es cierto, ha sido muy complicada, pero al mismo tiempo hace que las empresas tomen ese desafío de querer implementar algo nuevo, algo más rápido para poder agregar valor a la empresa y poder ayudar a la compañía o a la empresa como tal a poder solventar una necesidad o algún riesgo que esté viviendo, pues, ¿no? En este caso, aplicando estas metodologías nos ayudaría muchísimo al tema de la agilidad, el tema de entregar un informe rápido y al mismo tiempo que esté bien, ¿no? Que eso es lo que buscamos, el ser mejor y entregar algo de calidad. Bueno, Vanessa, muchas gracias. De parte de la Universidad Politécnica Salesiana y carrera de computación, agradecemos tu participación en este webinar y para una próxima ocasión con algún otro tema, pues sería bueno que nos ayudes para seguir compartiendo conocimiento, ¿no? La idea siempre va a ser compartir ese conocimiento de una u otra forma, llegar a la comunidad. Muchísimas gracias Te a ustedes agradecemos. por la participación, por la oportunidad de poder colaborar y poder entregar un poquito de conocimiento. Gracias.
Gracias.